Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter en un jardín, ¿eh? Uno que parece simple a primera vista, pero que tiene mucha miga. ¿Cuál es la diferencia real entre dibujar e ilustrar? Es que usamos las palabras casi como si fueran lo mismo. Totalmente. Pero para la gente que se dedica a esto, la distinción es un mundo. Les define por completo la profesión. Claro, porque no es solo una cuestión de diccionario, es una diferencia de enfoque, de cómo se cuenta una historia y sobre todo de cómo te ganas la vida con esto. Exacto. Y para explorarlo, hoy tenemos un material de lujo. Vamos a sumergirnos en las ideas de una mesa redonda que organizó el guionista Felipe Benavides. Y juntó a dos profesionales que son, bueno, como las dos caras de esta moneda. Justo, la ilustradora Katy Nicolau y el dibujante de cómic Rodrigo Elgueta. La misión es desgranar esa conversación, entender cómo ven ellos su oficio y salir de aquí con un mapa mucho más claro de estos dos universos. Venga, vamos a meterle mano a esto. Pues si te parece, empezamos por el principio, por sus historias, porque los caminos que llevaron a cada uno a su profesión ya nos cuentan mucho. Es que eso es lo que me parece increíble. Fíjate en Katy Nicolau. Su historia es curiosísima. Empezó estudiando Derecho. O sea... Nada que ver. Nada. Una carrera estable, segura, el plan B perfecto. Y aún así la vocación la arrastró. Dio un volantazo hacia el diseño gráfico y finalmente a la ilustración. Ella misma lo describe como una lucha constante. Para poder vivir de ello, ¿no? Eso es, teniendo que compaginarlo con otros trabajos de diseño para pagar las facturas. Y en el otro lado tenemos a Rodrigo Elgueta, con una historia que es paralela en la dificultad. Él sí que tiró por lo artístico desde el principio, estudió pedagogía en artes, pero se dio de bruces con la academia de su época. Ah, claro. Todo era arte conceptual, muy abstracto. Y su estilo, que era narrativo, que lo había aprendido de crío copiando cómics, pues simplemente no encajaba. Lo veían como algo menor, no era arte serio para esos círculos. Y su solución, años después, ha sido de un pragmatismo absoluto. Mantiene un trabajo de profesor que le da seguridad y con eso financia su verdadera pasión, la novela gráfica. Básicamente un trabajo le paga el otro. Lo fascinante aquí es que estas dos trayectorias ya nos dibujan el conflicto central. La pulsión artística, esa necesidad de crear, contra la cruda realidad económica. Pero fue Rodrigo en esa charla quien dio una pista clave para empezar a diferenciar los términos, yéndose a la raíz. Así, la etimología de la palabra ilustración. Cuando lo escuché, me pareció una genialidad. Es de esas cosas que, una vez se las cuentan, dices... Claro, es obvio. Totalmente. Explicó que ilustración viene literalmente de dar luz. Hay que imaginarse los monasterios medievales a los monjes copistas. Usaban pan de olo o plata en las letras y los dibujos. Para que brillaran. Exacto. La idea era que al abrir el libro a la luz de una vela, esos metales reflejaran la luz e iluminaran la página. La ilustración nació para servir a un texto, para darle vida. Es una definición preciosa. De hecho, citaron la frase de Alicia en el País de las Maravillas. ¿De qué sirve un libro sin ilustraciones? Lo resume perfecto. Pero espera que aquí se pone interesante, porque Katy Nicolau aportó una visión que complementa esto, pero desde el presente. Claro, ella lo lleva a su terreno. Para Katy, ilustrar es condensar un concepto o una emoción en una única imagen. Y la técnica es su herramienta. Como lo de la acuarela, ¿no? Justo. Decía que si quiere transmitir algo mágico, etéreo, pues quizá elige la acuarela por su fluidez. No se trata de dibujar bien, en abstracto, sino de elegir el arma adecuada para comunicar una idea en un solo disparo. Vale. Y esa idea, la de la imagen única, ahí es donde creo que está el verdadero meollo de la cuestión. Porque si para ella todo el poder reside en una sola imagen, ¿qué pasa con el cómic? Que es justo lo contrario. Has dado en el clavo. Esa es la gran diferencia que planteó Felipe Benavides. La ilustración cuenta una historia en una imagen. El cómic narra secuencialmente, con muchas. Y eso tiene unas consecuencias brutales en la forma de trabajar, me imagino. Enormes. En una ilustración de Katy, el espectador puede pararse, puede recrearse en los detalles, la textura de la hierba, los pájaros, porque toda la carga narrativa está ahí, en ese instante congelado. Es como una ventana a un momento que contiene todo un universo antes y después. Precisamente.
En cambio, en un cómic, el artista no se puede permitir ese lujo en cada viñeta. Sería contraproducente. Claro, frenaría la lectura. El objetivo principal es que el ojo del lector viaje con fluidez por la página, que conecte una viñeta con la siguiente, para que la historia se construya en su cabeza. El ritmo lo es todo. Por eso la composición de la página es casi más importante que el detalle de un solo dibujo. Entiendo. Es como la diferencia entre una gran fotografía y un plano de una película. La foto tiene que contarlo todo por sí misma. El plano funciona porque hay uno antes y otro después. Es una analogía perfecta. Aunque, ojo, también dijeron que esta frontera no es un muro de hormigón. No, claro. Hay novelas gráficas súper experimentales y libros ilustrados que meten pequeñas secuencias. Los límites son difusos, pero los centros de gravedad son muy distintos. Vale, entiendo la teoría. Una imagen contra muchas, instante contra secuencia. Pero si mañana Katy y Rodrigo se sientan a trabajar, ¿en qué se nota esa diferencia? ¿Su día a día se parece en algo? En casi nada. Y aquí las distancias se hacen enormes. Empecemos por el flujo de trabajo. Una ilustradora como Katy, por norma general, entrega una obra completa. Ella lo hace todo, ¿no? Todo. El concepto, el boceto, la tinta, el color. Es un proceso muy autoral. Como decía, es rarísimo que un ilustrador coloree el trabajo de otro. Mientras que en el mundo del cómic, sobre todo en la industria, el dibujante a menudo es una pieza más en una cadena de montaje. A menudo, sí. Es el modelo heredado de la industria americana. Está el guionista, luego el dibujante a lápiz, después un entintador, un colorista. Rodrigo es un autor más completo, pero ese modelo de producción en equipo es el pan de cada día. Y luego está la escala. Rodrigo dio una cifra que sinceramente me dejó helado. Dijo que para una de sus novelas gráficas, de unas 100 páginas, calcula que tiene que hacer entre 500 y 700 dibujos. Es una barbaridad. Es que no sé cómo se puede mantener la calidad y la cordura con ese volumen. Pues por eso la disciplina de la que hablaba es mucho más importante que la inspiración. Esto no va de esperar a las musas, va de sentarse a trabajar cada día, te apetezca o no. Es una maratón. Claro. Y esos ritmos contrastan totalmente con los de la ilustración. Katy contó que para un encargo de 28 ilustraciones complejas tardó una media de día y medio en cada una. Que sigue siendo un ritmo altísimo, y además con la presión de ser muchas veces el último eslabón de la cadena. Exacto. Si la maquetación se retrasa, el plazo del ilustrador se comprime al máximo, siempre con la soga al cuello. Mientras que Rodrigo decía que hacer una sola página de cómic le puede llevar desde un día hasta una semana entera. Una semana, según la complejidad, y esto nos lleva a otro tema clave que trataron, el estilo. El famoso estilo propio. Sí, la búsqueda del grial para cualquier artista. El proceso de Katy me pareció muy introspectivo. Lo describió como un estudio de años sobre sí misma. Analizar qué le gustaba, por qué y con qué se sentía cómoda dibujando. Un viaje de autodescubrimiento. Un proceso muy de dentro hacia afuera. El de Rodrigo, en cambio, se forjó también a base de golpes. Por pura necesidad. Él tenía muy claro su estilo personal. Uno que describía como operático, muy detallado. Casi heroico, decía. Eso es. Pero para poder financiar esos proyectos tan ambiciosos, tuvo que aprender a ser, y lo cito, un mercenario. Se refería a aquel trabajo para el Banco Central, ¿verdad? Ese es el ejemplo perfecto. Le encargaron un trabajo con un estilo que no tenía nada que ver con el suyo, mucho más sencillo, limpio y sobre todo rápido de producir. Y lo hizo, se adaptó. Aceptó las reglas, adaptó su mano y cumplió. Lo fascinante aquí es esa dualidad. Por un lado, proteges tu voz artística y por otro, desarrollas la versatilidad de un profesional para poder pagar las facturas y, en su caso, financiar la obra que de verdad quieres hacer. Esa tensión entre el arte y el mercado es la historia de siempre. Y me lleva a otro punto que tocaron, que es la parte menos glamurosa, pero quizá la más importante: el dinero y los derechos de autor. Mencionaron una diferencia entre ser autor y prestador de servicios. Y el impacto que tiene es total. Es la diferencia entre un ingreso puntual y tener una carrera sostenible. En la novela gráfica, explicaron, es más común ser autor. Eso significa que, además de un adelanto, tienes derecho a un porcentaje de las ventas de cada libro, que suele ser el 10%. Vale, es como ser socio del proyecto. Si va bien, gana más. Exacto. En cambio, en ilustración es mucho más frecuente el modelo de prestador de servicios. Te encargan una ilustración, te pagan una cantidad fija y en muchos contratos cedes todos los derechos.
O sea, ¿qué es la diferencia entre ser socio de un hotel y llevarte un porcentaje para siempre? Y alquilar tu casa una noche por un precio fijo. Una vez te han pagado, se acabó. Has dado con la analogía perfecta. La editorial puede usar esa ilustración en lo que quiera, y tú no vuelves a ver un euro. El riesgo y la recompensa son completamente distintos. Y aquí la advertencia que hicieron fue muy seria. Es vital que los creadores conozcan la ley de propiedad intelectual, que lean lo que firman. Que entiendan qué derechos están cediendo. El desconocimiento aquí te puede dejar en una situación de precariedad absoluta. Es que es fundamental. Y junto a esa advertencia legal también dieron consejos muy de trinchera, de pura supervivencia. Me encantó la anécdota que contó Rodrigo sobre Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. La de la insistencia, ¿no? Es una lección de vida, totalmente. Decía algo como: si vas a 10 editoriales, te van a rechazar en las 10, pero tienes que seguir yendo. El rechazo es parte del oficio. Hay que tener la piel de rinoceronte. Y Katie añadió la estrategia del siglo XXI. No esperes a que te descubran. Sube tu portafolio a todas las plataformas, contacta tú con revistas, con blogs, genera tu propia visibilidad. La proactividad es clave. Bueno, creo que el mapa va quedando bastante claro. Si tuviéramos que resumir, diríamos que la ilustración busca iluminar un concepto en una sola imagen potentísima, Mientras que el dibujo de cómic construye una narración a través de una secuencia de imágenes donde el ritmo y la claridad son los reyes. y hemos visto que esto no es solo una diferencia artística. Afecta el ritmo de trabajo, que puede ser un sprint o una maratón, Al modelo de negocio, siendo autor o proveedor. y a la forma de enfrentarse a la profesión cada día. Exacto. Pero me gustaría terminar con la reflexión final que se planteó en esa mesa redonda. Creo que es una idea muy potente que va más allá de la profesión. Adelante. La conclusión a la que llegaron todos es que, a diferencia de ser arquitecto o médico, para dibujar o para ilustrar no hace falta un título universitario. No es algo que se aprenda solo en una academia. Es algo más profundo, una necesidad humana. Casi una forma de comunicación, ¿no? Desde que pintábamos bisontes en las cuevas, es parte de lo que somos. Una idea muy poderosa, sí. Te quita el peso de la legitimidad académica. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire para quien nos escucha. Si el único requisito real para crear es tener algo que contar y una herramienta, la que sea, para dejar una marca, ¿cuántas historias, ya sea condensadas en una sola imagen o desplegadas en toda una secuencia, están ahí fuera, esperando a que alguien se atreva a contarlas?